atrás de lo que hizo la reforma de la calle Pou, él dice para los más vulnerables. O sea que acá se está aceptando que la edad jubilatoria va a ser 65. Esto es una aceptación que no se dice, va a ser 65, pero se dice, va a ser 60 para los más vulnerables, con un piso de protección ampliado. ¿Y qué se dice? Que va a haber mejoras en el piso, sino de mejorar al juicio del gobierno. Y hay otra cuestión que es muy importante. Se ha hablado mucho estos días de Buenas, ya comenzó. Buenas noches, no, todavía no. Bueno, buenas noches a todos y a todas. ¿Me escuchan? Sí, sí, Buenas noches. Sí, profe. Sí, muy bien. Buenas noches. Bueno, me alegro que así sea. Realmente es un gusto comenzar otro curso más de Laboral 2. En este caso es el tercer año, la tercera vez que vamos a impartir este curso en esta modalidad virtual. Tenemos un número importante de participantes. Somos 127 en este momento, en el 128 en el chat. Y bueno, estoy a cargo de este curso de Laboral 2. Yo soy Danubio Moreira, soy abogado, docente de la Facultad de Derecho desde hace muchos años. Y aprovecho a saludar y agradecer públicamente a Cecilia Ituño y a Alicia Martínez, a quienes veo en este momento, que son, además de dos queridísimas amigas, dos docentes de un excelente nivel, que bueno, tenemos el gusto y el honor de que nos acompañen en este curso.
Buenas noches, Cecilia. Buenas noches, Alicia. Muchas Buenas gracias. noches, Danubio, compañeros y los chicos. Buenas noches para todos. Un gusto también compartir este año con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar entonces señalando que este curso de Derecho del Trabajo 2 es un curso que realmente es muy extenso. Es un curso que involucra una temática muy amplia, muy amplia. Ustedes ya tuvieron oportunidad de ver en Laboral 1 los conceptos generales del derecho del trabajo, los principios, las fuentes, el derecho colectivo del trabajo. En este curso vamos a profundizar y a desarrollar una serie de aspectos muy prácticos que requieren, además del estudio del material que le vamos a señalar, requiere también que ustedes tengan un buen manejo del derecho positivo. Es una materia, una asignatura esta que, bueno, hay mucho derecho positivo, por eso es importante que ustedes vayan acopiando. Hoy día, afortunadamente, con Internet es bastante más fácil, bastante más sencillo conseguir el material, los textos. Para este curso voy a señalarles, como la bibliografía ustedes la pueden encontrar en la plataforma EVA, pero simplemente diré que nos vamos a apoyar fundamentalmente en Derecho del Trabajo, la obra colectiva que dirigen Juan Raso Delgue y Alejandro Castelo. Vamos a manejar los tomos entonces de esa obra colectiva, que es, desde el punto de vista didáctico, lo más actualizado, lo más moderno. Por supuesto que nunca está de más ir a los clásicos, ir a Pla, ir a Barbagelata, en cualquiera de los temas que vamos a tocar en este curso. Pero por supuesto que hay que tener en cuenta que nuestros maestros escribieron allá por los años 80, 90, y ha pasado mucho tiempo, aunque no lo parezca, han pasado muchos años, y lo cierto es que, bueno, han habido distintos cambios de tipo legislativo, de tipo normativo, que no podemos no tener en cuenta, que debemos necesariamente tener en cuenta a la hora de analizar cualquiera de estos temas. Así que después iremos haciendo señalamientos puntuales de lo que es la bibliografía que les indicamos, pero en principio y para arrancar nos apoyaremos en Derecho del Trabajo, como decíamos, la obra colectiva dirigida por Raso y por Castelo, por Alejandro Castelo. Y también para la parte, bueno, de seguridad social que tenemos sobre el final del curso, bueno, podemos sugerir la obra bastante reciente, que ha tenido una reedición recientemente, de Ariel Nicolielo, Derecho de la Seguridad Social. Eso como un punto de partida, como para tener una primera aproximación. Después iremos haciendo señalamientos puntuales, muchas veces que ustedes pueden encontrar en lo que es la revista Derecho Laboral. La revista Derecho Laboral, que actualmente tengo entendido, si no ha cambiado, que está en línea de manera gratuita. En línea y de manera gratuita la revista que edita en este momento la Fundación de Cultura Universitaria, que es la revista Derecho Laboral. Yo les digo que no le presto mucha atención al chat porque, como todo hombre, me cuesta mucho hacer dos cosas a la vez. O atiendo el chat
o atiendo la exposición y los miro a ustedes. Así que si alguien quiere intervenir, por favor, levante la mano y, bueno, pide la palabra y será admitido para participar. ¿Tá? Danubio, estaba Con respecto preguntando por la asistencia en el chat. Bueno, este es un curso virtual, ¿no? Un curso a distancia. Nosotros no vamos a hacer control de asistencia, ¿tá? El reglamento prevé un mínimo de asistencia, pero refiere a las clases presenciales, y estas clases no son presenciales. Por lo tanto, no vamos a hacer un control de asistencia. Además de ser muy engorroso y muy poco útil, tenemos 120 y pico de participantes, ¿no? Vamos a perder media hora pasando una lista que para mí no tiene mucho sentido, ¿tá? Así que no vamos a hacer un control de asistencia. Sin perjuicio de ello, aprovecho a pedirles o a invitarlos a todos aquellos que participen del chat, o mejor dicho, que estén en la reunión, que tengan la cámara prendida, por una delicadeza, nomás para con el expositor. Es muy desagradable tener frente a uno una pantalla en la que se ven apenas nombres, y realmente muchas veces he experimentado la sensación de no saber si en realidad estoy hablando para alguien o estoy hablando solo, ¿no? Cosa que es un poco frustrante y deprimente, y realmente termina siendo contraproducente, ¿no? Yo no les pido que estén participando activamente a cada momento, pero el hecho de tener la cámara prendida, bueno, implica en cierta forma un ida y vuelta necesario para incentivar la concentración y la exposición, ¿tá? Así que les agradezco, simplemente es una invitación a aquellos que puedan tener la cámara encendida, bueno, es el pedido que les hago. Con respecto al contenido del curso, como decía al principio, este es un curso muy, muy amplio. Veo que hay una mano levantada, discúlpeme que no la vi antes. Daniela Pereira, sí. Yo no la escucho, no sé si ustedes la escuchan. No, no escuchamos, Tampoco Daniela. No se escucha. Tendría que desmutearse o solucionar algún problema de audio que pueda tener, porque yo personalmente no la escucho. Bueno. Bien. Decía entonces, con respecto al contenido de esta unidad curricular, lo podemos establecer señalando la existencia de distintos bloques temáticos, que no son exactamente de la misma extensión. Podríamos hacer referencia, en primer lugar, a todo lo que tiene que ver con el contrato de trabajo. Vamos a ver el contrato de trabajo, o quizás más propiamente lo que es la relación laboral. Vamos a ver la contratación atípica del trabajo, por lo menos dos de sus manifestaciones, aquella que tiene que ver con la temporalidad del vínculo laboral, y la que tiene que ver con un fenómeno que no es demasiado reciente, pero que hace unos años tuvo ya regulación en nuestro país, que es el fenómeno de las tercerizaciones. El fenómeno entonces de las tercerizaciones, del conjunto económico, del empleador complejo, como una forma atípica de contratación del vínculo laboral. Dentro de lo que es el contrato de trabajo, vamos a referirnos a lo que son las obligaciones de las partes, las obligaciones que tiene el trabajador, las obligaciones que tiene el empleador. Vamos a ver también el poder de dirección que tiene el empleador en el vínculo laboral, ese poder de dirección que tiene dos grandes manifestaciones, que son
el llamado ius variandi, ¿no? El derecho a variar ciertas condiciones de trabajo que tiene el empleador, y el poder disciplinario, el poder que tiene el empleador de imponer sanciones. Vamos a tener otro capítulo, si se quiere, o otro bloque temático vinculado al salario. El salario, bueno, la remuneración que percibe el trabajador, vaya si será importante. Vamos a ver ahí qué es el salario, cómo se compone. Vamos a ver algunas partidas salariales, la importancia que tiene que una partida revista o no naturaleza salarial. Vamos a ver los métodos de fijación del salario, con especial referencia a los consejos de salario, y vamos a ver también lo que tiene que ver con la protección del salario. Quizás, desde el punto de vista práctico, a mi modo de ver, el aspecto más interesante, el que tiene que ver con la protección del salario en los tres planos que tradicionalmente se señalan, que son el de la protección del salario frente al empleador, el de la protección del salario frente a los acreedores del propio trabajador, y el de la protección del salario frente a los acreedores del empleador. En estos casos, bueno, vinculados, claro está, al tema de la insolvencia patronal. Este sería otro bloque, entonces, otra unidad temática que tiene que ver con el salario. Luego pasaríamos a lo que denominamos tiempo de trabajo, el tiempo de trabajo y el tiempo de no trabajo. El tema de la limitación de la jornada, el tema de la extensión de esa jornada, las horas extras, el descanso intermedio, los tiempos de no trabajo, los tiempos de ocio, el descanso semanal, los feriados, las vacaciones anuales, y una serie de licencias especiales que se han ido aprobando para cubrir o referidas a distintos aspectos que también vamos a ver o abordar en este curso. Luego tenemos otra parte muy interesante del punto de vista práctico, que es todo lo que tiene que ver con la extinción del contrato de trabajo, la terminación del vínculo laboral, que puede tener lugar por distintos modos de terminación. Seguramente el más importante del punto de vista práctico es el que tiene relación con la voluntad unilateral del empleador, por lo que ello puede generar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista indemnizatorio. Hay distintas formas de extinción del contrato de trabajo. Ahí vamos a ver en particular la renuncia, el abandono, y vamos a ver el despido. Y hay distintos tipos de despido. Vamos a ver cómo se calcula la indemnización por despido, y vamos a ver también cómo se calcula el resto de los créditos laborales. Es un aspecto eminentemente práctico que, si se dedican a laboral, van a necesitarlo sin duda. Vamos a ver también los llamados despidos especiales, aquellos despidos que tienen lugar en situaciones o circunstancias de particular vulnerabilidad del trabajador o de la trabajadora. Me refiero a casos muy frecuentes, como es el despido del trabajador que ha estado enfermo o que ha sufrido un accidente de trabajo, o la trabajadora que está en estado de gravidez o que ha dado recientemente a luz. Vamos a ver también el sistema de estabilidad laboral, de estabilidad en el empleo de nuestro país, cómo se caracteriza, qué consecuencias tiene. Y vamos a ver también la denominada eximente del pago de la indemnización por despido, que es la notoria mala conducta. La notoria mala conducta que, entre otras consecuencias, funciona o tiene como consecuencia
eximir al empleador del pago de la indemnización por despido. Después, posiblemente a esa altura del curso hagamos la prueba parcial. Ustedes saben que este curso es posible exonerarlo con la realización de 2 pruebas. Una va a ser más o menos en la mitad del curso y la otra cercana a la finalización del mismo. La primera prueba es una prueba parcial, la segunda es una prueba integral, que va a abarcar la totalidad de lo que nosotros vamos a ver en este curso. Existe la posibilidad entonces de exonerar, siempre que, y esperemos no suceda, en el primer parcial no obtengan una calificación de muy insuficiente. Aún con insuficiente, tienen la chance en la prueba integral de exonerar, siempre y cuando alcancen la calificación de aceptable. Quien no alcance la calificación de aceptable, bueno, tendrá que eventualmente o cursar de nuevo o dar examen con este equipo docente. Tengo a Guillermo Urruti, adelante. Buenas tardes, profesor. Una pregunta le quería hacer. Con respecto al derecho laboral, ¿se refiere solo al ámbito privado o también público? Bueno, es muy buena la pregunta que realiza. Porque estaba analizando con respecto al despido. Sí. Se refiere al ámbito privado, ¿no? Más allá de que el Estado puede ser, en cierta medida, empleador, y habría hasta una discusión desde el punto de vista doctrinario si el Estado puede o no generar vínculos laborales regidos por el derecho laboral. Lo cierto es que el derecho laboral que nosotros vamos a ver en el curso se aplica a la actividad privada. El funcionario público en realidad se rige por un estatuto funcional, se rige por el derecho administrativo, más allá de que, bueno, hay algunos vínculos un tanto especiales que tienen un contenido laboral. Ya Casinelli Muñoz hablaba del derecho general del trabajo, que estaría en la Constitución, que, bueno, el funcionario público le es aplicable o le son aplicables normas que son propias para los funcionarios públicos, normas que refieren a derechos inespecíficos, que no son, o sea, estrictamente laborales, pero que deben respetarse también en el ámbito laboral, como por ejemplo el derecho a la privacidad, a la intimidad, etcétera, etcétera. Y bueno, después tenemos normas que se aplican a los funcionarios públicos en función del estatuto que les es aplicable, ¿no? Pero nosotros no vamos a hablar del derecho laboral de los funcionarios públicos. Hay, si no recuerdo mal, incluso un curso referido específicamente como materia opcional para quien le interese a las relaciones laborales en el ámbito público o el derecho laboral de los funcionarios públicos. Sí, en tercero estaba, profe, yo lo cursé a ese. Bueno. Sí, era opcional, la materia opcional. Perfecto. Perfecto. Gracias, profe. Estefanía Sánchez, adelante. Profesor, buenas noches. Lo mío es una pregunta más práctica. En relación con las 2 fechas de exámenes, no vi que estuviera colgado en EVA las fechas tentativas de ambos. No sé si ya más o menos las tienen previstas o no. Lo pregunto por una cuestión práctica respecto de materias restantes que tenga que rendir. Sí, la verdad que todavía no lo tengo ni decidido, ¿no? Pero como establece el reglamento, al inicio del curso, y estamos en el inicio del curso, en el correr de estos días voy a dejar señalada la fecha de las pruebas, de la primera y de la segunda. Perdón, profe, ¿y la modalidad es presencial en la última y es virtual en la primera? La idea es que las 2 sean presenciales. Ok, no, yo lo pregunto porque la realidad es que yo no resido en Montevideo, resido en la ciudad de Buenos Aires,
Entonces Claro. lo tengo que saber con cierta anticipación, por eso lo pregunto. Sí, le entiendo, sí. No, pero la anticipación suficiente la van a tener, pero la idea es hacer las 2 pruebas presenciales. Ok. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta de algún aspecto funcional del curso. Si no, seguimos anticipando un poco el contenido. Bueno, habíamos quedado en el tema de la extinción del contrato de trabajo, los distintos modos de extinción, y ahí tiene un protagonismo esencial la figura del despido, por todo lo que el despido implica. Después vamos a continuar con los llamados estatutos especiales. Vamos a ver el trabajo doméstico, vamos a ver el trabajo rural, y vamos a ver si podemos meter algún otro estatuto. Ahí nos referimos a el conjunto de normas que regulan determinado sector de actividad. Los rurales, los domésticos, que han tenido algunas leyes relativamente recientes, pero bueno, podría hablarse de distintos grupos, ¿no? Tradicionalmente se habla de los viajantes y vendedores de plaza, ¿no? Yo me quedo con la idea de que es un tipo de trabajo que está tendiendo a desaparecer, ¿no? El viejo viajante y vendedor de plaza que recorría el país, me parece que hoy día por las ventas a través de plataformas y el uso de Internet, me parece que, sin embargo, en mi ejercicio profesional tuve la oportunidad de incluso patrocinar a trabajadores que revestían esa calidad, que tenían el carácter de viajantes y vendedores de plaza. Hace tiempo que no me visita ninguno, la verdad. Y bueno, vamos a ver entonces lo que llamamos estatutos. Hay muchos estatutos, el trabajador de la salud, el trabajador de la construcción, en fin. Vamos a ver qué podemos hacer, qué es lo que el tiempo también nos permite. Después vamos a pasar a otra temática que está vinculada al efectivo control y cumplimiento de las normas laborales, un aspecto muy importante, ¿no? Porque si las normas existen, pero no se controla el efectivo cumplimiento de las mismas, como que no sirven de nada, ¿no? Como que son letra muerta, no sirve de nada tener una norma muy avanzada en cuanto a su contenido, si luego no puede efectivizarse su cumplimiento. Una forma de control del cumplimiento de las normas laborales viene dado por la actividad sindical, ¿no? Donde hay sindicatos fuertes, sindicatos representativos. En general hay un mayor cumplimiento de la normativa laboral. Y hay otras 2 vías de cumplimiento, que son la administración del trabajo y el Poder Judicial. Justamente la administración del trabajo a través de la labor de la Inspección General del Trabajo controla el cumplimiento de las normas laborales. Contamos en ese sentido con Cecilia Ituño, que hace muchos años trabaja en la Inspección del Trabajo, en el Ministerio de Trabajo, y bueno, nos va a dar una gran mano en ese tema que es tan interesante desde el punto de vista teórico y práctico, y vaya si Cecilia conoce la práctica en este tema. La inspección entonces del trabajo, vamos a ver la función de los inspectores, vamos a ver el procedimiento inspectivo, las sanciones que aplica la inspección de trabajo y los
documentos de Contralor, los documentos que tienen que tener las empresas para poder funcionar desde el punto de vista laboral. Después vamos a ver algo, bueno, muy peculiar, importante para quienes se están formando como abogados, que es la justicia laboral. En nuestro país tenemos, con la sanción de la ley 18.572, un proceso que aplica específicamente para la materia laboral. Para la materia laboral. Es un proceso distinto al del Código General del Proceso que ustedes conocen, con principios propios y con plazos y, bueno, y una estructura procesal que es diferente y que si se dedican a laboral es necesario que lo conozcan. Y si no se dedican pero quieren aprobar la materia también, así que van a tener que ver el proceso laboral. Hay una justicia especializada también, seguramente ustedes saben, en nuestro país, por lo menos más fuertemente en la capital, en Montevideo. Entonces, bueno, vamos a ver las particularidades del proceso laboral. Unido a este proceso hay un tema que es el de la prescripción, la prescripción como forma de extinción de las obligaciones. Bueno, tiene justamente en materia laboral una regulación específica que es muy importante desde el punto de vista práctico, ¿no? Yo creo que puedo saber mucho laboral, pero para trabajar como abogado litigante, si no conozco el proceso, si no conozco los plazos de prescripción, no me las voy a ver muy bien. Por tanto, para futuros abogados que ejerzan en materia laboral, me parece que toda esta temática es imprescindible y en cierta forma marca un diferencial con respecto a otras profesiones que también abordan el mundo del trabajo y el derecho laboral. Y bueno, y finalmente vamos a tener un par de clases vinculadas a la seguridad social. Ustedes en laboral primero ya tuvieron oportunidad de ver el derecho de la seguridad social, cuáles son sus caracteres, su vinculación con el derecho del trabajo, si es un derecho autónomo, si no es autónomo, bueno, cómo se vincula con el derecho del trabajo. Debieron haber visto también los principios del derecho de la seguridad social y la estructura orgánica de esa rama del derecho. Bueno, en este curso vamos a aspectos un poco más prácticos. Vamos a ver lo que son las prestaciones de actividad, las prestaciones que la seguridad social otorga al trabajador que se enferma o al trabajador que sufre un accidente de trabajo y a la trabajadora grávida. Es decir, vamos a ver entonces el tema de la enfermedad común, vamos a ver los accidentes de trabajo y enfermedad profesional y vamos a ver también el tema del seguro de desempleo, la cobertura de esa contingencia a través del seguro de paro o seguro de desempleo. Bueno, así que esto es básicamente el contenido que vamos a desarrollar en esas 40 reuniones que nos esperan. Vamos a tener 40 reuniones como esta. Suena fuerte, pero bueno, las hemos sobrevivido en los 2 años anteriores, así que espero que este año no sea la excepción. A esas 40 reuniones, bueno, hay que agregarles las 2 fechas de las pruebas, ¿no? O sea que vamos a tener 42 instancias de intercambio, ¿ah?
No sé si alguien quiere preguntar algo, hacer algún comentario. ¿No? Bueno, muy bien. Antes de entrar en el tema específico, el primer tema específico del curso, que es el contrato de trabajo o la relación laboral, me gustaría hacer algo así como traer a colación, que ustedes traigan a colación, algunos aspectos que recuerden, obviamente, sin haber estudiado nada, sin haber leído nada para hoy, ¿no? Respecto de el derecho laboral uruguayo. Que ustedes traigan a colación, bueno, ¿qué recuerdan de aquel curso de Laboral 1, que algo debe haber dejado? El derecho laboral es un derecho que muchos de sus aspectos los vemos en la prensa todos los días, ¿no? Bueno, ¿qué recuerdan de Laboral 1 en torno a, si tuvieran que contarle a un extranjero, por ejemplo, que estuviera en esta reunión, bueno, ¿cómo es el derecho laboral uruguayo? ¿Alguna característica particular, diferencial? ¿Algún hito, alguna etapa que ustedes recuerden, que podamos marcar del derecho laboral, con sus características, con sus peculiaridades? ¿Algún principio que ustedes recuerden del derecho laboral? Un poco para ponernos en tema, ¿no? Para irnos adentrando y bueno, dar comienzo a la temática que nos concierne, ¿no? Había levantado la mano, no sé en qué orden, pero veo a Hunter Reiner. Adelante. Buenas noches, profe. A mí lo que se me ocurrió cuando usted estaba hablando era la negociación colectiva, la fuerza de las tripartitas, el esquema distinto al que estamos acostumbrados en derecho, de que ley, constitución, ley, norma. No, acá hay un margen que va más de forma, me parece, más dinámica, que es la negociación, que tiene que ver también con cómo, usted lo mencionó hoy, cómo se diferencian las ramas. No es lo mismo la metalúrgica que limpiadores, no es el mismo horario, y mismo dentro de cada uno van a haber distintas funcionalidades. Creo que eso es una de las cosas que me quedó marcada a fuego de trabajo 1. Es muy interesante lo que plantea y justamente, bueno, la negociación colectiva que vieron en Laboral Primero es un rasgo diferencial del derecho laboral, ¿no? Por algo, bueno, hablamos en el derecho laboral de fuentes etáticas y de fuentes extraetáticas, ¿eh? Las fuentes tradicionales, que son generadas por el Estado, como la ley, el reglamento, el decreto, que bueno, están presentes y son muy importantes en materia laboral, pero junto a esas fuentes etáticas tenemos fuentes extraetáticas. ¿Cómo cuál? Profesor, ¿El producto de la negociación colectiva cuál es? ¿Los consejos salarios? Bueno, ahí justamente Tampoco estatal, la parte de los convenios. una fuente en la que hay una participación estatal, ¿no? Sí. El convenio colectivo. El convenio colectivo como producto de la negociación bipartita, tradicional, entre trabajadores y empleadores, que sigue teniendo su ámbito de aplicación en la actualidad. Incluso el derecho laboral es muy dinámico en ese sentido. La ley 18.556 sufrió modificaciones que después en la práctica no resultaron tan importantes como parecía a primer golpe de vista, pero tuvo una serie de modificaciones. La ley de negociación colectiva. Clara Roldán, a ver, quería decir algo. Tengo varios con las manos levantadas, así que los vamos a ir escuchando todos.
Profesor, buenas noches para todos. En realidad, segundo año, laboral 1, podríamos decir, tuve con el profesor Castelo y también con Cecilia Ituño y Alicia Martínez, excelentes profesoras que ahora nos volvemos a encontrar. Yo lo que les quería decir, ellas ya conocen mi voz por el tema de tiroides, tengo cierta dificultad, pero bueno, quería decirle que fui una de las alumnas que le preguntó al profesor Castelo y a las profesoras por qué Uruguay no tenía un código como lo tiene Chile. Y me quedó grabado, mejor, me dijo él, porque el derecho laboral es cambiante, es muy dinámico. Y bueno, hablamos muchísimo de los principios que rigen al derecho laboral, y para no aburrir, quiero decir que el principio protector, o sea, pro-operario, es fundamental, que tiene varios aspectos. Y en realidad, ¿por qué está ese principio? Porque en un contrato de trabajo la relación generalmente es asimétrica. Siempre hay un débil jurídico que tenemos que proteger. Y de ahí la importancia de los principios, vamos a decir, del derecho del trabajo. Siempre tenemos que tender a proteger al trabajador. Y claramente también, como dijo el compañero, hay convenios colectivos, está el derecho de huelga. También hablamos de los convenios internacionales de la OIT, que esos convenios son, podríamos decir, como un norte que debemos de tener, ¿no? Bueno, quería decir eso, entre otras cosas. Muchas gracias. Otra participación importante que aborda o señala un tema importante como es el principio protector, ¿no? ¿Cómo no recordar el principio protector en materia laboral, ¿no? De alguna manera, recuerdo las clases de Óscar Hermídio Uriarte cuando decía, bueno, la función esencial del derecho laboral es el tema de la protección al trabajador. Tendría sentido un derecho laboral que no tuviera o que no cumpliera esa función. Para eso alcanzaría con el derecho civil, con el derecho comercial, ¿no? Entonces, bueno, está en la esencia misma del derecho laboral esa función protectora, ¿no? En el marco de esa relación desigual entre trabajador y empleador. Así que han traído a colación el principio capital del derecho laboral. El compañero había hablado de la negociación colectiva. Esto me trae también a colación algo que señalaba Michel, que es el carácter esencialmente negociable del derecho del trabajo, donde la negociación juega un papel fundamental, y, bueno, da lugar a el resultado final, ese producto que son los convenios colectivos, o con la intervención en nuestro país del Estado, los laudos de los consejos de salario, ¿no? Eso le da una particularidad a lo que son las fuentes en el derecho laboral que no pueden interpretarse los contenidos con la hermenéutica del derecho civil, ¿no? Me parece muy, muy interesante al iniciar este curso, bueno, de alguna manera ir repasando, ir teniendo en cuenta este grupo de ideas, ¿no?
vamos a seguir escuchando a los compañeros. Urdaneta, adelante. Hola, buenas noches. Profesor, en concordancia con lo que expuso la compañera, yo también quería hablar de los principios del derecho laboral uruguayo, especialmente como criterios interpretativos y de integración. Ya hemos conversado entonces, usted ha disertado perfectamente respecto al principio protector, que bueno, que este se va a manifestar en las reglas del indubio properario, de la aplicación de la norma más favorable, así como de la condición más beneficiosa. Y otro que quería traer a colación para la clase, porque fue uno de los que me costó un poco más aprenderlo en el curso pasado, fue el principio de la primacía de la realidad, ¿no? Cuando estás en el derecho civil, todo lo que está escrito es y lo demás, quién sabe, pero en el derecho laboral es súper importante entender que prima la realidad, que es más importante lo que está ocurriendo en la práctica que lo que está contenido en el papel. Muy bien. Otro principio también, que podría alguno entender, es también una manifestación, si se quiere, del principio protector, una forma de expresión del principio protector, o considerarlo un principio, el de la primacía de la realidad, ¿no? Ante la discordancia entre lo que sucede en el plano de los hechos y los documentos, debe preferirse lo que sucede en el terreno de los hechos, ¿no? Y acá indudablemente incide, bueno, la posición de inferioridad jurídica en la que se encuentra normalmente el trabajador, ¿no? Andrés Rodrigo, adelante. ¿Cómo anda, profe? No sé si me escucha. Sí, perfectamente. Ay, pegale, profe. Bueno, muchas de las cosas las compañeros ya le dijeron, esa es la desventaja de que venimos último acá, por levantar la mano tarde, pero al margen de eso, entiendo que el curso va vinculado obviamente al ejercicio práctico de la profesión, por lo que tengo entendido, y en consonancia con lo que dicen las compañeras, de que obviamente estoy de acuerdo de lo que dijo Hunter al principio de la particularidad que tiene nuestro derecho laboral al no ser un derecho que esté codificado o sea, si no, más bien está disperso en diferentes leyes, decretos, convenios, etcétera. Que es una de las